Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Un 82% de los delitos de homicidio se produjeron por armas de fuego y nos lleva necesariamente a una revisión de la facilidad de la disposición de armas de fuego y municiones en manos de la población civil. Más de 17.000 personas perdieron la vida el año pasado en homicidios intencionales o dolosos. Así lo informó la fiscal general durante su memoria y cuenta ante el Parlamento. Empresas Polar presentó un plan con 7 propuestas dirigidas al gobierno nacional para la reactivación del aparato productivo. Confirman en Estados Unidos primer caso de Zika transmitido sexualmente. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Sol Caraballo, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. Durante la instalación del Congreso de la Juventud en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro instó al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz y a sus ministros a atender las invitaciones de la plenaria de la Asamblea Nacional y a rendir cuentas al pueblo. Ya le he dado órdenes expresas al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz para que después de Carnaval él encabece a todo el gobierno nacional y se vayan a las calles a rendirle cuenta al pueblo de 17 años de revolución. Y se vayan a la Asamblea Nacional a atender todas las invitaciones, interpelaciones de esa gente allá. Más temprano, durante un consejo de ministros, el jefe del Estado informó que la ministra de Salud, Luisana Melo, se encuentra en Montevideo, capital de Uruguay, con las autoridades latinoamericanas de salud, donde articulan un plan regional para combatir al Zika. Se va a dar en Montevideo mañana una reunión para atender el tema del Zika, que ya estamos atendiendo nosotros en las próximas horas, con la coordinación que vamos a hacer con toda América Latina y el Caribe, en una reunión de emergencia de ministros de salud, vamos a anunciar un plan latinoamericano caribeño que aquí en Venezuela le vamos a dar todo el impulso de prevención contra el Zika y de tratamiento de este tema que ha sorprendido a la humanidad y que hoy por hoy tiene preocupados a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. El presidente Maduro también anunció que la próxima semana activará el programa económico especial de la Juventud Productiva, por lo que llamó a los jóvenes a incorporarse a los planes que serán desplegados en todas las regiones del país. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó este martes el informe anual del Ministerio Público correspondiente al año 2015 ante la Asamblea Nacional. Ortega Díaz informó que, según cifras del organismo que dirige, un total de 17.778 personas perdieron la vida el año pasado a causa de homicidios intencionales o dolosos, por lo que pidió que se reimpulse la ley de control de armas y municiones. Un 82% de los delitos de homicidio se produjeron por armas de fuego y nos lleva necesariamente a una revisión de la facilidad de la disposición de armas de fuego y municiones en manos de la población civil. Se hace necesaria y urgente la revisión de los cuerpos policiales. Es alarmante el número de efectivos policiales que participan en la comisión de delitos tales como secuestro, extorsión, robo y hurto de vehículos, narcotráfico. Ortega Díaz le propuso al Parlamento Nacional construir una agenda legislativa en la que se incluya la reforma del Código Penal. Sugiero un nuevo Código Penal, que esta Asamblea, orientado en la certeza de la pena, para evitar la ocurrencia de delitos y no producir mayores niveles de violencia, asumiendo que la solución al problema delictual no descansa en el aumento de la pena. Esto no es garantía de disminución de la delincuencia y de la violencia.
Durante la presentación del informe anual del Ministerio Público ante la Asamblea Nacional, la fiscal general de la República destacó que en el 2015 fueron detenidos más de 60.000 personas, entre ellas 21.000 por casos de drogas, así como 1.312 funcionarios por incurrir en diversos delitos. Asimismo, negó que el gobierno venezolano esté solicitando la extradición del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, también manifestó que durante el 2015 fueron creadas 11 nuevas fiscalías en todo el país. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, Cristal Chopite, Televen. El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, presentó un plan con 7 propuestas para la reactivación del aparato productivo del país. El empresario dijo estar dispuesto a participar en las mesas de trabajo promovidas por el Gobierno Nacional para la recuperación de la economía. Evidentemente no fuimos convocados y eso es lo que sorprende. Siendo una empresa que tiene 75 años trabajando, invirtiendo, produciendo y además que tiene un portafolio de productos que prefieren los venezolanos en el área alimenticia, en el área de la agroindustria, el no ser convocado a una mesa como esa es sorprendente. Lo dejo hasta ahí. A lo mejor, digamos, ahora nos convocan. Ojalá, estamos siempre dispuestos a participar. Reconocer oficialmente la deuda del Estado venezolano con los proveedores internacionales de materia prima para la producción de alimentos y buscar el acceso de financiamientos internacionales más eficientes y económicos por parte del Estado, así como crear un fondo especial para la adquisición de materias primas y repuestos para las empresas productoras de bienes esenciales con pagos a la vista y trámites simples, encabezan la lista de 7 puntos necesarios para el trabajo del sector privado en Venezuela. Tenemos 370 millones de dólares con los proveedores internacionales que se le adeudan. Algunos de ellos tienen más de 800 días, expediente, que tiene más de 800 días que el sistema cambiario no les ha honrado. Eso no es viable y nosotros no tenemos líneas de crédito. Estamos totalmente, digamos, parados en líneas de crédito y por eso tenemos una ruptura de inventario. Porque a menos de que se le pague a los proveedores, lamentablemente no hay despacho de materia prima. Los planteamientos del empresario incluyen la necesidad de ajustar los precios de los productos regulados de acuerdo con lo establecido en la Ley de Precios Justos, garantizando el margen de ganancia apropiado, establecer un programa de recuperación urgente de las empresas del Estado que no se encuentren con altos niveles de eficiencia. Las empresas del Estado todas no producen. Y yo estoy seguro que muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad, no tienen incentivos a producir. Pero a la empresa privada sí le exigen que produzca pérdida. Eso no es sostenible. Hablemos de forma transparente, sin política, sino con la realidad. Los costos lo saben, los tiene el Ejecutivo, lo piden prácticamente semanalmente. Y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y sigue un congelamiento de precios. Permitir a las empresas destinar un porcentaje de su producción a programas sociales a un precio preferencial y fortalecer la producción agrícola en los rubros en los que Venezuela es competitiva para garantizar materias primas nacionales son los 2 últimos puntos de la propuesta. Hay que convocar al sector privado nacional con el objetivo de impulsar la producción nacional y la iniciativa privada. No es posible seguir ignorando al sector privado. No es posible seguir descalificándolo. No es posible seguir insultándolo, no es posible seguir diciendo que el sector privado nacional es el responsable de todo lo que está ocurriendo aquí en el país. Falso. El presidente de Empresas Polar destacó la labor que las distintas marcas de esa organización realizan en Venezuela y que han logrado incrementar los niveles de producción durante los últimos años a pesar de las dificultades económicas. Para importar productos terminados equivalente a lo producido por Empresas Polar, y esto me parece que es sumamente importante, si hubiese necesitado 93.300 millones de dólares, lo que nosotros pudimos producir con 5.900 millones de dólares, la República hubiera requerido importar productos por 93.300 millones de dólares en ese mismo periodo de tiempo. 18 veces más ineficiente. 18 veces más ineficiente el darle $1 a Empresas Polar a través de sus proveedores que dárselo, digamos, a la importación de productos terminados del portafolio de productos que nosotros tenemos. Pero Alimentos Polar incrementó su producción en 5,5%. Nuevamente, una gran productividad, con una economía, digamos, cayendo. Polar y Empresas Polar y Venezuela tienen un denominador común, que es inversión, inversión, inversión. Inversión a largo plazo que genera puestos de trabajo, que genera bienes de productos de consumo masivo,
necesarios y favorecidos por la población, hechos en Venezuela y que tienen un gran contenido de ayuda y de soluciones a temas de consumo para la población venezolana. El presidente de Empresas Polar también pidió al gobierno nacional generar un clima favorable para la labor de los empresarios en Venezuela con el objeto de incrementar las inversiones privadas y con ello los niveles de producción en el país. Carlos Eduardo Martínez, Televen. La bancada opositora de la Asamblea Nacional aprobó hoy un acuerdo para atacar la crisis del sistema de justicia en Venezuela, evitar su politización y la impunidad. A través de dicho acuerdo, se ordenó a la Comisión de Política Interior activar un plan de emergencia para dar cumplimiento a tales objetivos. La bancada oficialista salvó su voto y abogó por la discusión de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, mientras que la bancada opositora destacó el número de veces que dicho código ha sido modificado sin tener, a su parecer, un efecto positivo en el índice de criminalidad del país. Pero no propusieron ustedes la creación o la reforma o la unificación de todas las leyes penales en un solo código penal moderno que le permita al Estado venezolano combatir con eficiencia y eficacia el problema de la inseguridad. Diputadas que están en esa Comisión de Política Interior, díganle que en la agenda está sacar a Leopoldo López de la cárcel, pero no está atacar la criminalidad pública. En cuanto al Código Penal, que ha sido reformado 2 veces en el periodo pasado, y el Código Orgánico Procesal Penal, que lo reformaron 6 veces, 6 veces lo reformó el periodo pasado de la Asamblea Nacional, también aprobamos la instalación de una comisión para que deshaga ese muñeco Chucky que hicieron con el Código Orgánico Procesal Penal y se haga un código serio. Porque hay una realidad. El sistema de administración de justicia en Venezuela no funciona. También este martes, con el voto salvado de la bancada oficialista, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en solidaridad a la Fuerza Armada, debido a la situación irregular que se registró el pasado fin de semana en la frontera colombo-venezolana. Durante la sesión ordinaria de este martes también fue aprobado por unanimidad un acuerdo con motivo de la conmemoración del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, Cristal Chopite, Televen. Para el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez, el sistema centralizado de compras públicas anunciado por el mandatario nacional es otra medida que va en la dirección equivocada para el bienestar económico de los venezolanos. A juicio de Martínez, las medidas deben ir tomadas según la necesidad de los venezolanos, siendo el abastecimiento de alimentos y medicinas el tema principal. Consideramos que el gobierno nacional sigue en la dirección equivocada, como que no está leyendo, no está haciendo la lectura adecuada del país sobre las medidas urgentes necesarias que sean sistémicas y estructurales para el abordaje de los problemas de fondo desde raíz que hoy por hoy estamos sufriendo todos los venezolanos y que simplemente contesta con un mecanismo de mayor control, mayor poder concentrado en poco, que a la larga siempre lo que trae es mayor corrupción y también impactos para que no estimulan la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. En otro contexto, Fede Cámaras firmó un convenio de desarrollo social con la educación superior, representada por la Asociación Venezolana de Rectores, donde la empresa privada brindará apoyo en diferentes ámbitos a las casas de estudio. La rectora de la Universidad Central de Venezuela agradeció el apoyo del sector y aprovechó la oportunidad para informar que este martes reiteró ante el Ministerio de Educación Superior y la Asamblea Nacional la petición de que se solucione el déficit presupuestario y se asignen los recursos para pagar salarios y gastos de funcionamiento. De ellos depende que las distintas universidades que han utilizado el mecanismo de paro para protestar frente al no pago de salarios comiencen sus actividades. Sin duda alguna voy a seguir luchando no solamente para que el paro se levante, sino para que ustedes cancelen y deroguen los gastos de funcionamiento y de salario que necesitan las universidades. Se espera que en los próximos días la rectora Cecilia García Arocha anuncie los resultados de la reunión con el Ministerio de Educación Universitaria. Carolina Bigot, Televen. Las grandes transacciones financieras no pagarán impuestos para estimular la oferta productiva en las importaciones y exportaciones. Así fue publicado en Gaceta Oficial número 40.839.
Esta ley se estipula para el uso de las cuentas en moneda extranjera, incluidas las del Banco Central de Venezuela. Establece que todas las personas jurídicas deberán cancelar el 0.75% por transacciones bancarias, así como las personas naturales con 2 firmas. Entre los movimientos sujetos al cobro de impuestos se encuentran débitos en cuentas bancarias de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos de activos líquidos, fiduciarios y entre otros fondos del mercado financiero. La cesión de cheques, valores, depósitos en custodia pagados en efectivo y cualquier otro instrumento negociable a partir del segundo endoso. La adquisición de cheques de gerencia en efectivo. Las operaciones efectivas realizadas por bancos y otras instituciones financieras entre ellas y que tengan plazos no inferiores a 2 días hábiles bancarios. Los débitos en cuenta que conformen sistemas de pagos organizados, privados, no operados por el Banco Central de Venezuela y distintos del Sistema Nacional de Pagos, los débitos en cuenta para pagos transfronterizos. Según la normativa, esta ley aplica para personas jurídicas y aquellas entidades económicas calificadas como sujetos pasivos especiales por el Servicio Integrado de Administración Tributaria CENIAT. Sin embargo, contempla el articulado las transacciones efectuadas por personas naturales que sean calificadas también como sujetos pasivos. La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional recibirá mañana al director de SENCOEX para tratar el tema de las remesas estudiantiles. El encuentro con Rocco Albicini está pautado para las 10 de la mañana y trataría otros casos, además de los mecanismos para que los estudiantes en el exterior honren sus deudas. Están citados, invitados, el presidente de SENCOEX, el vicepresidente de Operaciones Internacionales del Banco Central de Venezuela, para que nos informen qué ha pasado con las remesas familiares, con el pago de los jubilados y pensionados que están viviendo en el exterior y, por supuesto, con los aportes y las aprobaciones que tienen nuestros estudiantes en distintas universidades del mundo y que no fueron allá a experimentar, que fueron allá aprobados por el ente regulador en materia cambiaria, que es el SENCOEX, y que falta la liquidación de sus dólares, por lo cual están viviendo una situación muy lamentable y crítica. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación del Consejo Consultivo de la Comisión, que estará integrado por unas 50 personas entre académicos y exembajadores. Más temprano, representantes del partido Causa R entregaron a la Junta Directiva del Parlamento un anteproyecto de enmienda constitucional para limitar la reelección indefinida. Es decir, devolver a la Constitución el estatus anterior establecido el año 1999, que no tenía reelección indefinida por ningún lado. En primer lugar, recortar el periodo del presidente de la República a 4 años con una sola reelección. Según la propuesta, también se reduciría el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de 12 a 6 años. Mardoley Prin, Televen. 16 presuntos casos de Zika se han registrado en el Distrito Sanitario número 2 de Caracas, que comprende la parroquia Sucre, 23 de enero y El Junquito. En este distrito no se ha reportado ninguna embarazada con esa enfermedad y solamente se ha reportado un caso de Guillain-Barré que está en tratamiento y ya está fuera de peligro. Esta es una enfermedad viral febril transmitida por el zancudo patas blanca, responsable también de enfermedades como el dengue y la chikungunya. En el caso del Zika, fiebre, erupción en el cuerpo y dolor en las articulaciones son los síntomas. Las recomendaciones para evitar la reproducción de este mosquito es evitar aguas estancadas. Hoy en día en esta ciudad la deficiencia de agua es un tanto importante. Siempre necesitamos un reservorio de agua, pero que el reservorio de agua esté tapado y bien tratado, que no permita que el zancudo ponga esos huevos en esos reservorios de agua. Que el virus del Zika, ¿verdad?, ataca a la mujer embarazada, pero no tanto a la mujer embarazada, sino al feto, produciendo una microcefalia, ¿verdad? Los niños nacen con su cabeza como un poco más pequeña o más pequeña de lo normal, ¿verdad? Para este virus no existe un tratamiento específico. Acetaminofén es lo recomendado por los médicos. El Zika genera complicaciones, entre ellas el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendiente que ataca los nervios motores desde los pies hasta que paraliza los músculos respiratorios y es necesaria la respiración artificial. Otra de las manifestaciones de este síndrome es el hormigueo en el cuerpo e imposibilidad de mover los miembros.
Existen dos tratamientos para esta enfermedad: plasmaféresis e inmunoglobulina humana. El día de hoy el Ministerio de Salud procedió a la fumigación en el sector Los Magallanes de Catia, en Caracas, con el objetivo de eliminar la reproducción del zancudo. Los funcionarios del Ministerio para la Salud aseguraron que este plan, que inició en el año 2015, continuará desarrollándose en las 590 áreas de salud integral comunitarias. Harley Monseguilemán, Televen. El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, reiteró que en Venezuela hay una escasez de medicamentos de 80%, entre ellos los que tratan el Zika y el Guillain-Barré. Cuando la ministra dice que tenemos los medicamentos, deberíamos empezar por saber que no tenemos acetaminofén, que no hay acetaminofén en gotas, que no hay inmunoglobulinas, que la produce Quimbiote y está el laboratorio cerrado. Entonces debería evaluar bien por lo que se está pronunciando y buscar la solución a ese grave problema que tenemos ahorita en el país. Criticó que el Ejecutivo Nacional haya activado 13 motores productivos para la supuesta mejora de la economía del país, sin incluir uno que trate la producción de medicinas. Le queremos decir al presidente de la República que aquí se necesita un motor fuera de borda para solucionar el problema que tenemos en el sector salud y que él debería asumir la responsabilidad de dirigirlo. ¿Por qué? Porque aquí hay que establecer un convenio, un contrato de fiel cumplimiento y responsable para reunirse con los productores y establecer unas cuotas de fiel cumplimiento de pago y a la vez pedirle a los productores que también le produzcan medicamentos para aumentar la productividad y tratar de salir del grave problema que tenemos en el país. Aseguró que la federación no ha tenido ningún tipo de acercamiento con la ministra de Salud, Luisana Melo, aunque destacó que desde esa institución buscará el momento para tratar lo que ha denominado como crisis en el sector salud. Harley Monseguilemán, Televen. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de Zika adquirido por transmisión sexual en la ciudad de Dallas, Texas. El paciente fue infectado con el virus tras tener relaciones con una persona enferma que había regresado de un país donde está presente el virus. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se han contabilizado 51 casos de personas infectadas por el Zika, tanto en el país como en Puerto Rico e Islas Vírgenes. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna solicitó de manera urgente $2,3 millones para apoyar la lucha contra el brote del virus Zika en América Latina. El dinero recaudado servirá para apoyar a las sociedades de la Cruz Roja de los países afectados en cuestiones de prevención, comunicación y control de la transmisión de la enfermedad para reducir su expansión. El actual brote de virus que vive América es motivo de alarma internacional debido al alto número de casos y su rápida expansión. 24 países latinoamericanos confirmaron la presencia del virus. Asesinan en Guárico a modelo preseleccionado al Mister Venezuela. En breve los detalles. Para una bebé de 11 meses se necesita con urgencia, con paciente de fibromialgia, Neurtin en cápsulas de 300 miligramos y metronidazol en suspensión de 250 miligramos o 15 mililitros. Quien desee colaborar, favor comunicarse a través de los números 0412-286-4781 y 0424-253-0407. Gracias. Un agente de Polichacao fue asesinado a tiros cuando se disponía a buscar a sus hijas en el colegio. Héctor Herrera, conocido por sus compañeros de armas como el Morocho, en horas del mediodía de este martes iba a recoger a sus hijas en el colegio en el bloque 8 del sector de Casalta 2, parroquia Catia, cuando fue interceptado por unos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes sin mediar palabra le efectuaron 2 disparos en la cabeza, para posteriormente robarle su arma de reglamento y huir. Su esposa lo trasladó hasta el hospital periférico de Catia, pero Herrera llegó sin signos vitales. En otro caso, Andrés Javier Álvarez Vega, de 21 años, quien era ciudadano colombiano, recibió un tiro en el abdomen que le quitó la vida cuando luego de salir de una fiesta en Mariche, parroquia Petare, se disponía en compañía de sus sobrinos a tomar el transporte público cerca de las 7 de la noche, resultando a su vez otro muchacho herido. El tipo salió en un oscuro y los abordó a los 5 y disparó así al azar y le dio un tiro aquí en el abdomen y a él le dio alcanzadar en el brazo.
¿Qué estaba haciendo este grupo de jóvenes? Venían de la casa del papá de él, que estaban tomando ahí en su casa y el papá le dijo que se vinieran porque ya era muy tarde, eran como las 6:30 de la tarde. Y estaban en la parada esperando la camioneta. También en otro suceso, Daniel Elías Rosales Vegas, de 52 años, quien era taxista, al regresar de hacer una carrera en coche, fue asesinado a tiros por un motorizado que le disparó hacia la ventana del piloto. Posteriormente, el victimario huyó. Aún se desconocen los motivos por los que se perpetró este hecho. Rosales era el presidente de la línea para la cual tenía 19 años trabajando y tras su muerte deja 7 hijos huérfanos. Marcos Colombo, Televen. En la población de Saraza, en el estado Guárico, fue asesinado un joven preseleccionado al Mister Venezuela. El móvil que cobra más fuerza es la venganza. El joven guariqueño fue identificado como Luis José Carico Hernández, de 24 años de edad, quien se encontraba dentro de su vivienda ubicada en el sector Los Moraos de la población saraceña, cuando varios sujetos, aún por identificar, entraron y le propinaron varios impactos de bala. Extraoficialmente se conoció que en el hecho también resultó herido su hermano, Luis Raúl Carico Hernández, quien sobrevivió al ataque pero se encuentra delicado de salud. De acuerdo con los datos aportados, el joven modelo fue trasladado al hospital William Lara de esta población, donde murió pocos minutos después de su ingreso. Carico había participado en varios espectáculos de modelaje en el estado Guárico y actualmente se encontraba dentro de los primeros preseleccionados al Mister Universo Venezuela 2016. La organización Mister Universo Venezuela, a través de un comunicado por la red social Instagram, repudió lo sucedido y se unió al duelo que embarga a familiares y amigos de la víctima. Por ahora las autoridades investigan el caso y no descartan ningún móvil. Sin embargo, el que cobra mayor fuerza es la venganza por cómo ocurrieron los hechos. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Falleció uno de los asesinos de la escolta del exdiputado Freddy Bernal luego de agonizar por más de 24 horas. Anderson Suecum Tavio, de 21 años, tras permanecer herido en el Hospital Pérez Carreño, murió en horas de la madrugada. Él, en compañía de otro sujeto, trataron de despojar de su arma de reglamento al oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana, Harold Rafael Telo, quien era escolta de Freddy Bernal. Telo hirió a ambos sujetos cuando intentaba defenderse, pero sus esfuerzos fueron en vano, pues perdió la vida en el lugar al recibir un impacto de bala cuando se encontraba saliendo de una fiesta a las 4:30 de la madrugada del pasado domingo en el sector El 70 de Carapita. Mientras tanto, el compañero de Suecum permanece aún herido bajo observación en el Pérez Carreño. Marcos Colombo, Televen. En la isla de Margarita protestaron por la muerte del músico margariteño Cheo González. En la ciudad de Juan Griego, amigos, familiares y comunidad en general se vistieron de negro para protestar por la muerte del artista margariteño de 57 años de edad, Cheo González, integrante de Opus 4, quien fue víctima de la inseguridad en su casa cuando unos sujetos ingresaron para robar, hiriéndolo con arma blanca. Tras un mes en agonía, falleció. Ante esta muerte, los neoespartanos manifestaron con pancartas en rechazo a la inseguridad que se vive en la región insular. Extraoficialmente se conoció que el alcalde por el PSUV del municipio MacGregor en Anzoátegui, Emilio Ruiz, fue víctima de un secuestro express. Se conoció que el hecho ocurrió la madrugada de este martes, cuando Emilio Ruiz se dirigía a su residencia y fue interceptado por sujetos armados que lo sometieron para cometer un secuestro en la modalidad express, mientras los despojaban de sus pertenencias. Ruiz habría sido dejado en libertad varias horas después por presión policial. Extraoficialmente se conoció que Yapoli Anzoátegui logró la captura de varios de los miembros de la banda que cometió el hecho y se espera que este miércoles las autoridades regionales ofrezcan información oficial del mismo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Es momento de hacer una nueva pausa en el noticiero estelar. Al regreso, más información. El señor José de la Luz Pérez Vargas se encuentra desorientado y sin número de teléfono de sus familiares tras ser encontrado por funcionarios de Protección Civil con un golpe en el cráneo. Fue trasladado a Pronto Socorro en Charallave, estado Miranda. Quienes quieran dar con su paradero, favor dirigirse al lugar. Gracias. Con la práctica de la agricultura urbana se puede cubrir el 20% del abastecimiento agroalimentario del país.
Así lo informó la ministra del área, Lorena Freites, quien agregó que iniciarán la siembra en las ciudades con 13 rubros principales. La agricultura urbana es complementaria de la agricultura extensiva y en este caso, desde la recién creada cartera, invitan a todos aquellos que residen en las ciudades y desean ser pequeños productores agrícolas a sembrar, mediante huertos y conucos, cebollín, cebolla, tomate, lechuga, berenjena, calabacín, papa, acelga, cilantro, ají dulce y pimentón, entre otros. Estamos con la agricultura urbana, lo que se está planteando es cómo nuestras ciudades dejan de ser consumistas y dependientes de los grandes productores de alimentos, los grandes negocios, bueno, los agronegocios que monopolizan la semilla y también que controlan el negocio de la distribución de alimentos en el mundo. Asimismo, la ministra Freites aseguró que no solo se trata de la siembra en balcones o pequeños espacios con alta concentración urbana. La agricultura urbana también contempla las prácticas de cultivo, de siembra y de cría de animales en las regiones periurbanas, en las zonas periurbanas, que son las franjas transicionales entre la ciudad y el campo. En el marco del plan de recuperación a 100 días propuesto por el presidente Nicolás Maduro, el Ministerio de Agricultura Urbana realizará a partir del 15 de febrero siembras en zonas militares, escolares también de la misión Vivienda Venezuela. Carolina Bigot, Televen. 90% de las farmacias del estado Nueva Esparta están en cierre técnico por escasez de medicamentos. Solo quedan 15 días de inventarios, según lo denunció el Colegio de Farmacéuticos de la entidad. Nuestras farmacias y el sector clínico hospitalario cuenta con un inventario de 15 días, rezándole a Dios y a la Virgen que los visitantes que escogieron a Nueva Esparta como destino turístico en estos carnavales no se enfermen. Este gremio alertó que de las 110 farmacias que existen, al menos 100 se encuentran en riesgo de cierre. Los farmacéuticos explicaron que la ausencia de los medicamentos es mayor en la entidad que en el resto del país por la condición de insularidad y las fallas en el transporte marítimo. Se habla de aproximadamente de un 85 a un 90% de farmacias que pueden cerrar si la situación no se solventa en el corto plazo, lo que traería como consecuencia que 9 de los 11 municipios del estado quedarían sin atención farmacéutica. La crisis es grave, por eso exhortamos al gobierno nacional, al gobierno regional, a aceptar la ayuda humanitaria que nos ofrecen. Podría ser la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. El sector farmacéutico emitió un comunicado a los diputados regionales de la Asamblea Nacional para que atiendan esta situación. Asimismo, exhortó al gobernador de la entidad a buscar posibles soluciones. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Trabajadores del materno infantil de Caricuao protestaron por la falta de recursos en los hospitales del país. Aseguran que tienen 5 meses con el aire acondicionado dañado. Convocaron a todos los gremios de la salud a unirse a las protestas que comenzarán el próximo 11 de febrero en todo el país. Así lo informó Pablo Zambrano, presidente de FETRA Salud. Hay un caos generalizado que está provocado primero por la falta de recursos, porque tenemos que hablar de que el hospital no tiene presupuesto. Es una situación que no entendemos. El quirófano sin aire no se puede operar a un paciente, ¿ves? Porque es susceptible a la contaminación. El problema que también repetimos de que se siguen limpiando los hospitales con agua. Siempre le estamos haciendo el llamado al gobierno nacional, que es el garante de la salud y por supuesto de la vida, y no entendemos cómo no terminan de atender la situación que estamos viviendo. Zambrano señaló que los trabajadores exigen al gobierno nacional abocarse a mejorar los sueldos y la contratación colectiva del sector salud. Anzoátegui amaneció de fiesta con la conmemoración de la Virgen de la Candelaria. Desde las 5 de la mañana los devotos se unieron a esta fiesta mariana, pidiendo por la unión de los venezolanos. La fiesta en honor a esta advocación mariana tiene casi 300 años. Cada cumpleaños de esta imagen traída por los canarios al centro de Anzoátegui se convierte en una celebración donde propios y visitantes
piden por la salud y la unión de Venezuela. Bueno, la Virgen tiene más de 274 años celebrándose la fiesta. Hay unos actos que son religiosos, otros actos musicales. Y bueno, este es el reencuentro de la familia. De la iglesia pues pedimos armonía, paz, entendimiento, encuentro. Son múltiples los milagros atribuidos a esta representación de la Madre de Dios, la mayoría en materia de salud. Y le doy gracias a Dios todos los días de mi vida y a la Virgen de la Candelaria que me hizo el milagro de salvar a mi nieto de 18 años. Pasé 2 meses en el hospital Luis Alberto Rojas y gracias a ella por eso es que le debo tanto. Adoro a la Virgen de la Candelaria, la llevo en mi sangre, en mis venas. Bueno, la salud sobre todo, le pido por mi salud. La unión de los venezolanos es la petición de sus feligreses este año. Bueno, que nos uniera a todos, pues. Esa sería la idea mejor, que Venezuela fuera una sola, no dividida en 2 ni en 3, porque todos somos una sola persona. Yo le pido a María Santísima que nos ayude a que todas estas cosas se puedan revertir algún día y que nos encontremos, pues. La Virgen de la Candelaria continuará recorriendo diferentes sectores de la zona centro del estado de Anzoátegui hasta el próximo 7 de febrero. Usted todavía está a tiempo de participar en esta fiesta en honor a la Virgen María. Desde el estado de Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Prohibido el porte de armas en Colombia durante todo el 2016. En breve, el panorama internacional. Se necesita con urgencia lírica, pregabalina o pregovin de 75 miligramos. Quien desee colaborar, favor comunicarse con Ciulis Briceño a través del 0414-034-8379 o el 0424-635-4705. Gracias. Hoy entró en vigencia una medida que prohíbe el porte de armas en toda Colombia durante el año 2016. El ministro de Defensa indicó que la normativa permitirá abordar los homicidios derivados de riñas que se cometen con armas de fuego, así como controlar las armas ilegales que se encuentran en las calles, facilitando el trabajo de las fuerzas de seguridad. Recordemos que Colombia ya había impuesto prohibiciones similares, pero menos prolongadas, las cuales fueron calificadas como positivas. En España, el rey Felipe VI propuso a Pedro Sánchez, presidente del Congreso y líder del Partido Socialista Obrero, para que intente formar una coalición, luego de que el representante del Partido Popular, Mariano Rajoy, no alcanzara los acuerdos para formar gobierno. El presidente del Congreso, Pachi López, informó que la decisión se tomó tras 2 rondas de conversaciones con líderes políticos. Las elecciones legislativas del 20 de diciembre dieron un parlamento fragmentado que requiere de alianzas para formar mayorías. El líder socialista Pedro Sánchez indicó que necesitará tiempo para negociar la formación de un gobierno. Una multitud que intentaba viajar para las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China quedó atrapada en la estación de Guangzhou, al sur de ese país. Los viajeros tuvieron que esperar hasta 10 horas de pie y a la intemperie, con temperaturas que oscilaban entre 9 a 11 grados, debido a los retrasos registrados en al menos 32 trenes por la fuerte tormenta de nieve que azotó al país asiático. Las principales entidades del gobierno colombiano, incluida la presidencia, evacuaron hoy todo el personal debido a una enorme nube de humo que cubrió el centro de Bogotá, a raíz de diferentes incendios forestales en cerros de la ciudad a causa de la sequía. La Secretaría de Ambiente declaró la emergencia como alerta amarilla, debido a la calidad del aire. Una avioneta cayó en la costa de Miami a pocos metros de la playa de Haulover Beach en la mañana de hoy. Autoridades indicaron que el aparato quedó totalmente sumergido en el agua, pero sus ocupantes lograron salir con vida. El Departamento de Rescate investiga las causas del accidente. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches, Venezuela. Hoy en Lo Actual les contaremos quién es la nueva cara de la reconocida marca Chanel. Venimos después de la pausa.